¿Qué tal, profesor? Soy David Alberto Ponce Aragón y este es un capítulo más sobre grasas y aceites, en el cual abordaremos el tema de lubricación y explicaremos el mismo. Bueno, todo inicia con la introducción a la lubricación. Sabemos que añadir lubricante a un contacto sólido reducirá de manera significativa los niveles de fricción. Este una menor fricción conlleva menor desgaste, menor generación de calor y menores pérdidas energéticas. Y este mismo aporta los siguientes beneficios, que son menores costes de mantenimiento, aumento de la vida útil y aumento de la vida útil de componentes. También la reducción de los periodos de inactividad. La función del lubricante, la función primaria es proteger las partes móviles, reduciendo fricción y desgaste. Es la refrigeración y limpieza, arrastre y eliminación de residuos. Y en esto entra los lubricantes y viscosidad. El proceso de lubricación es el resultado de una película de lubricante formada por fluidos o en algunos casos sólidos interpuesta entre dos superficies en movimiento relativo, la una con la otra. Este film o película puede tener un espesor de entre unos pocos nanómetros hasta cientos de micrones. La característica más importante del lubricante es su viscosidad. Viscosidad es igual a la resistencia de un fluido al movimiento. Un fluido más viscoso significa que es más grueso y por tanto no fluirá fácilmente. Creará una película lubricante de mayor espesor entre las dos superficies en movimiento con capacidad de soportar mayores cargas. Siguen las características físicas de los lubricantes, la viscosidad. La viscosidad es la medida de resistencia del flujo al movimiento y está gobernada por la temperatura. La viscosidad cambia con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. Presión, a mayor presión, mayor viscosidad. Y el cizallamiento, a mayor cizallamiento, menor viscosidad. Las características de flujo de un fluido newtonáneo y no newtonáneo. Viscosidad como función de la resistencia a la cizalla y cizallamiento como función de la resistencia a la cizalla. Características físicas de los lubricantes. Viscosidad. Viscosidad absoluta o dinámica. Mide la fricción interna dentro de un fluido reflejando de la manera de las moléculas interactúan para resistir el movimiento. Es una propiedad fundamental del lubricante y influenciando la habilidad de este para formar la película lubricante o para minimizar la fricción y el desgaste. Newton definió la viscosidad absoluta de un fluido como el ratio entre la resistencia de la cizalla y, como aquí lo observamos en el diagrama, la unidad de medida de la viscosidad absoluta es el pascal al segundo, pero se emplea generalmente el centipoise, CP, como alternativa y donde un pascal sobre segundo es igual a 103 CP. La viscosidad absoluta se mide habitualmente a través de un viscosímetro rotatorio, siendo esta medida importante para evaluar las propiedades de los lubricantes empleados en engranajes y rodamientos. Viscosidad cinemática. Mide la fluidez de un fluido a través de un tubo capilar bajo la constante influencia de la gravedad. La viscosidad absoluta y cinemáticas están relacionadas según la siguiente fórmula. Viscosidad cinemática es igual a viscosidad absoluta sobre densidad de fluido. La unidad de medida de la viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo, pero por razones prácticas se emplea el centistoc, donde un centistoc es igual a 10 menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Las características físicas de los lubricantes: viscosidad HTHC, High Temperature High Shear, simula las condiciones de los rodamientos de cigüeñal en un motor. Unidad CP. Aquí vemos que rotor de alta velocidad y la fina película del lubricante. El lubricante se calienta a 150 grados Celsius y sujeto a alto esfuerzo de sillazamiento mediante el rotor girando a alta velocidad. Las clasificamos en tres grupos: HTHC, S,
mayor que 3.cp, HTHC 2.9 cp menos 3.5 cp, HTHS menor que 2.9 cp. Características físicas de los lubricantes, viscosidad. Índice de viscosidad. Relaciona viscosidad sobre temperatura. Compara la variación de la viscosidad con la temperatura a través de un índice de viscosidad. Se calcula viscosidad cinemática de la muestra lubricante a 40 grados centígrados y 100 grados centígrados, comparando la variación de viscosidad con una escala de referencia ASTM. Cuando mayor sea el IV, menor será el efecto de la temperatura de la viscosidad de la muestra. Propiedades a bajas temperaturas. Cuando una muestra lubricante es enfriada, su viscosidad aumenta de manera predecible hasta que comienzan a formarse cristales de ceras y parafinas. Esta red de cristales va incrementando su densidad conforme baja la temperatura, provocando una aparente solidificación del lubricante. Aunque el lubricante solidificado no fluirá bajo la influencia de la gravedad, sin embargo, puede ser desplazado si se aplica la suficiente fuerza o par motor. Punto de niebla. Es la temperatura a la cual aparecen los primeros signos de formación de ceras. Punto de congelación. Es la temperatura más baja a la cual se muestra el lubricante fluirá por efecto de la gravedad. Los lubricantes de alta viscosidad pueden dejar de fluir bajas temperaturas debido a que su viscosidad ha pasado de ser demasiado alta en algún lugar de que se hayan generado ceras. En estos casos, el punto de congelación será superior al punto de nube. Características físicas de los lubricantes, viscosidad. Cold Cracking Simulator Test, CCS, mide la viscosidad aparente a bajas temperaturas y elevada cizalla. Evalúa el rendimiento de un lubricante en condiciones de arranque en frío. ¿Por qué es importante? Cuando arrancamos el vehículo, el motor trata de mover el cigüeñal unas pocas revoluciones para iniciar el proceso de combustión. La velocidad de arranque del motor es un factor crítico a bajas temperaturas. La velocidad de arranque está directamente relacionada con la viscosidad. El lubricante tiene mayor viscosidad a bajas temperaturas, lo que causará mayor fricción durante el movimiento de pistones. Viscosidad Brockfield. Mide la viscosidad a bajas temperaturas de los lubricantes de engranajes e hidráulicos en centipoises bajo condición de bajo corte. Propiedades a altas temperaturas. Son determinadas en función de su rango de ebullición o destilación. La volatilidad o lubricante es muy importante, ya que indica tendencia de pérdida de aceite debido a la evaporización, por ejemplo, en un motor caliente. Diferentes métodos de medir la volatilidad. 1. Curva de destilación medida por destilación al vacío, ASTM, de 1160, o simula con cromatógrafo de gases, ACTM, de 2887. 2. Test knock, donde el lubricante es calentado durante 1 hora a 250 grados centígrados y se evalúa la pérdida de peso de la muestra. Punto de inflamación. Importante a efectos de seguridad. Indica la temperatura más baja a la cual se produce la inflamación de los vapores derivados del lubricante cuando este es calentado en presencia de llama. Características físicas del lubricante. Otras características, densidad, relación entre masa y volumen es importante, dado que los lubricantes pueden ser formulados por eso, pero medidos por volumen. Desemulsión. Habilidad del aceite para separar el agua. Características espumantes, tendencia a la formación de espuma, así como estabilidad de espuma resultante. Característica presión, viscosidad, sobre viscosidad, perdón, variaciones de la viscosidad cuando se aplica presión. Conductividad térmica, capacidad de transmitir calor, importante para fluidos de transferencia de calor. Propiedades eléctricas, resistividad, rigidez, dieléctrica. Propiedades de la superficie, tensión superficial y separación del aire. Ribología, ciencia que estudia la fricción, desgaste y lubricación. Bueno, aquí tenemos un mapa en el cual nos tiene un diagrama, el cual explica qué son los parámetros operativos, que son carga, cinemática, temperatura y duración, tipo de movimiento, fuerzas involucradas, temperatura, velocidad y duración del estrés.
Parámetros de interacción, modo de carga y modo de lubricación, que es la derivación a procesos tribológicos en la zona de contacto físicos, físico-químicos, absorción, desorción o químicos de naturaleza. Características tribométricas, fricción o desgaste obtenidas de la zona de estrés. Estructura del sistema tribológico según H. Sichos, 1,2 par de materiales, 3 interfaz y medio de la interfaz lubricante, 4 ambiente. Fricción y condiciones de lubricación. Fricción es la resistencia al movimiento de un cuerpo, contacto con otro cuerpo y es proporcional a la carga aplicada, pero independiente de la superficie del deslizamiento. Se distingue entre fricción estática y cinemática. Fricción estática, fuerza requerida para iniciar el deslizamiento. Fricción cinemática, fuerza requerida para mantener el movimiento. La fricción cinemática es más baja que la fricción estática y es casi siempre independiente de la velocidad de las velocidades del deslizamiento. Mecanismos de desgaste. El desgaste es el proceso de pérdida de material por contacto entre dos superficies. En los contactos con deslizamiento puede aparecer a través de varios procesos en orden sin importancia: adhesión, abrasión o por fatiga de superficie. Otras formas de desgaste incluye torsión, erosión eléctrica, deformación plástica y fractura. Adhesión es el más complejo de los mecanismos de desgaste. La interacción molecular y atómica entre las superficies sometidas a fricción puede desprender partículas de material de las superficies en contacto. Este proceso es precedido por la formación de puntos de unión entre los dos materiales, un proceso denominado soldadura fría. La adhesión tiene lugar cuando la película formada en condiciones de lubricación límite u otra película protectiva desaparece. Ocurre generalmente en contactos altamente cargados, probablemente lubricados y en superficies deslizantes. El corte de estos minúsculos puntos de unión es una parte significativa de la fracción. Mecanismos de desgaste y abrasión. Ocurre principalmente en un cuerpo está en contacto con otro de mayor dureza. La contaminación de un lubricante de elementos abrasivos, partículas de desgaste, pueden causar también desgaste abrasivo. Esta abrasión provoca que los picos presentes en la superficie se rompan o arranquen nuevas partículas procedentes de la superficie. Esta forma de desgaste se puede combinar con otras: fatiga de superficie, rotura de materiales bajo cargas dinámicas cíclicas. Este crea incremento de presión, protuberancia. Una repetición de alta carga en la protuberancia de las partículas causan la fatiga de la superficie y eventualmente el picado. Esto conduce a largos hoyos y posteriormente el resquebrajado. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias.